Bienvenidos a Mesa Central, el video podcast, la telenovela, la radionovela, mejor dicho, aquí hablamos de todo para que usted esté bien informado de lo que pasa en Medellín, Antioquia y Colombia. Pues primero empecemos hablando aquí rápidamente de fútbol. Karen, usted vio, estoy con Karen Baloyes, editora digital del periódico, Jacobo Betancourt, periodista del área metro. Ahora vamos a hablar de Mina en Buritica y de homicidios en Medellín. Y por llamada nos va a estar acompañando Luz María Sierra, quien está en unas labores por fuera de la ciudad, y nuestro editor político también, Santiago Ángel. Oiga, Karen, ¿usted qué? ¿Cómo va la polla de la Copa América? Yo no estoy en la polla, pero he tenido que verme casi todos los partidos. Ajá. El de Colombia, Brasil, partido de final, decían en las redes sociales. Sí, partido de final. Y Jaco, que ganó la polla, yo vi que usted estaba apostando duro. Sí, yo aposté por un empate, pero no pensé que el partido fuera a ser tan emocionante, pues porque el resultado fue 1-1, pero el partido de Colombia contra Brasil fue una cosa de locos. Y no sé si Luzma ya nos está escuchando, pero muy polémico el arbitraje del partido, ¿no? Se dice que si se tumbó a Vinicius o si no se tumbó a Vinicius, y si el gol de Colombia fue gol o no. Luzma. No, yo creo que el gol de Colombia no fue gol porque estábamos en fuera de lugar, y creo que la falta de Vinicius era penal. Pero eso no quiere decir que no esté muy contenta con que hayamos ganado. Oiga. Así como en Brasil, así como en el Mundial de Brasil, si era gol de Yepes, pues entonces aquí no era gol de Davison. Y pues ahí la historia da sus justicias en el momento en que se necesitan. Sí. Entonces... Oíste, Luzma, pero yo te escribía, Luzma para mí es una de las personas que más sabe de fútbol, y yo le escribí, Luzma, yo nunca había visto una selección que no se achicopalara, porque siempre que pasaba, sobre todo con Brasil y los grandes, que le metían un gol, la selección se echaba para atrás, se asustaba, y ahora la vimos al ataque todo el tiempo, comandada por James Rodríguez. ¿Vieron a James o no? Muchas llegadas, muchas oportunidades de que ese resultado terminará siendo pues muy distinto, pero bueno, terminamos con un empate, y James tiene toda la confianza de un técnico que ha sabido ponerlo a jugar como a él le gusta jugar, hay que ser sinceros. Sí, como el pibe. Terminamos con un empate, pero jugamos mejor que Brasil, sin duda. Sí. Es decir, jugamos mejor que Brasil, pero bueno, esas son las cosas, porque sí, mejor no haber ganado, haber empatado, para entender que incluso Panamá puede ser muy difícil. Sí, Panamá puede ser difícil. En el mundo, en el fútbol hoy se ha demostrado que no hay equipos chicos. Que todos esos equipos ya están muy bien entrenados, ya tienen jugadores en el exterior, es decir, ya saben de todo, y pues no nos podemos confiar con el partido que tenemos con Panamá. Así es. Bueno, empezamos con nuestro primer tema, que lo vamos a llamar los de detrás de cámara se empiezan a reír porque ahorita estamos buscando un título para este tema, y es el Petrovideo versión 2, ¿no? Claro, vos estabas de turno este fin de semana, empezó a salir en redes sociales un video en el que se veía a un señor muy parecido al presidente Gustavo Petro paseando de la mano por unos lugares de Panamá, ¿no? De Ciudad de Panamá. ¿Cómo empezó eso, Karen? El video empezó a circular en las redes sociales el domingo de este puente festivo. Es cierto, una persona muy similar al presidente Petro, con la misma ropa con la que él viajó de Colombia a Panamá ese día, porque iba a asistir al día siguiente a la posesión del nuevo presidente de ese país, y las redes sociales empezaron a preguntarse, ¿será Petro? ¿No será Petro? Sería un video normal si no fuera porque el presidente aparece acompañado de una persona que evidentemente no es... Acompañado no, de la mano, y se la trae para acá de la cintura. Y bueno, entonces, digamos, en las redes sociales se empezó a decir si era el presidente Gustavo Petro. Ningún medio tomó el tema. Creo que fue Univisión los que entrevistaron a una mujer que se llama, ¿cómo se llama, Karen? Linda Yepes. Y yo ahí estoy un poco en desacuerdo con muchas personas, porque justo ese domingo yo estoy en el turno, tuvimos, digamos, unas conversaciones muy desde lo periodístico sobre cómo qué hacer, cómo actuar, y lo primero que yo hice fue empezar a buscar en redes sociales a las personas que, según que se decía en Twitter, a ella se le mencionó muy rápido, ¿no? A ella se le mencionó muy rápido. Yo alcancé a entrar
a la cuenta de Instagram de esta persona antes de que la privatizara. Y pues yo ella dije, estaba en el Pride, ¿no? Esta persona no es, porque ella estaba ese día, estuvo todo el día en la marcha del orgullo en una ciudad colombiana. Subió gay. muchos videos, uno como mujer se da cuenta, la forma de su cabello, la forma en la que estaba vestida, totalmente distinto. Yo dije, esta persona no es. Parecía que ella lo que estaba era aprovechando el cuarto de hora, pero el punto es que al final nosotros decidimos publicar la noticia porque era el presidente Gustavo Petro. Era muy evidente por las fotos, por cómo caminaba, por la gorra que tenía, por el esquema de guardaespaldas, y lo publicamos. La Casa de Nariño en ningún momento negó la información. Santiago Ángel los buscó, nuestro editor político, les escribió, venga, eso no es el presidente. No respondieron, silencio total. Y el presidente solo salió a hablar en un trino donde un influencer de estos políticos, digamos que son oposición al presidente Gustavo Petro, dijo que hizo un chiste ahí como un chiste muy flojo, un chiste muy malo sobre la identidad, se dice la identidad de género de la persona con la que estaba el presidente Gustavo Petro, y dijo que, pues como dio a entender que era una mujer trans. Y el presidente respondió y dijo que él era heterosexual. La única respuesta hasta el momento que se ha tenido. Que él era heterosexual, que él no le encontraba pues que se chiste o que se denigrara de las personas trans, lo cual es cierto completamente. Pero ahí el presidente Gustavo Petro mordió el anzuelo, no negó que era el del video, y entonces uno dice, con razón Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro, pues incluso fue a la fiscalía a demandar a denunciar que su esquema de seguridad... Amigo, ¿no? Exactamente, ahí hay una fractura y puede ser también vía esto. Luzma. Pero también la reflexión que tuvimos fue alrededor del tema de la privacidad de los personajes públicos, porque en Colombia ha hecho carrera la idea de que la privacidad, que eso es la vida privada de la gente, y que entonces no nos metemos en esa cuestión. Sin embargo, a mí me parece que eso es una tesis como muy, muy antigua, de la época en la cual, incluso muy machista me parece a mí, en la época en la cual a los personajes hombres se les permitía tener todo tipo de infidelidades con sus mujeres, y no se podía hacer público porque en realidad unos estaban tapando a otros, y eso no se contaba. Entonces, realmente la vida privada de un personaje público es parte de su vida pública, porque si a nosotros, si a la sociedad le importa saber quién es la primera dama, quién es la esposa, la primera dama tiene unas funciones además, ¿por qué no le va a interesar saber entonces cuáles son sus otras relaciones? Porque además, cuando hay una persona muy allegada, una persona con tanto poder como el presidente de la República, pues esa persona también sería objeto de escrutinio público, porque obviamente se mueven muchos intereses, muchos posibles contratos, muchos posibles vínculos de otro tipo. Entonces, la opinión pública tiene que estar enterada de esto. Entonces, en realidad, a mí la teoría esta de que la vida privada de los personajes públicos me parece entre mojigata, machista y anticuada. De hecho, varios medios de comunicación del mundo se han preguntado, oye, ¿y en Colombia por qué los medios no se han encargado de hablar de esto? ¿Por qué no le han puesto a este tema interés? Realmente la gente en el mundo está sorprendida también. ¿Cómo así? Que el presidente de la República tiene una relación importante con una mujer y no le paran bolas, pues, y la tienen que ocultar. Es que el problema es que no se trata de hacer de esto, no se trata de hacer de esto ¿qué les digo yo? Como un chisme, ¿no? Un escándalo, un chisme, sino de que tiene un valor en términos de Estado importante. Entonces, digamos que por eso la publicamos también, y creo que debería ser materia de escrutinio permanente el tema para la opinión, porque es un asunto de Estado, no es un asunto de la vida privada del personaje solamente. Luzma, además siempre ha habido muchos rumores alrededor de lo que sucede en la Casa de Nariño y entre las parejas. Desde 1990, por ejemplo, hay chismes muy fuertes alrededor de eso, y vos tenés razón.
es que es el presidente de la República, que se mueven intereses, que se mueven contratos, qué está pasando al interior de la Casa de Nariño. Y pues, hombre, uno de los casos más recordados es el de Mónica Lewinsky y Bill Clinton, que terminó sacando a Bill Clinton de la Casa de Nariño vía democrática, la pues. Casa Blanca. De la casa, ¿yo qué dije? De la Casa de Nariño. Imagínate, es que Bill Clinton en la Casa de Nariño. No, en la Casa Blanca. Lo terminó sacando vía democrática, pues, digamos, el voto lo terminó castigando, ¿no? Entonces, no es un tema. Estaban diciendo algunos comentaristas de redes sociales que ya el periodismo colombiano se había vuelto el periodismo amarillo de los tabloides ingleses, ¿no? Que hablan incluso de ovnis y de esas cosas. No. Estamos hablando del presidente de la República, el que tiene que dar cuenta de todas sus actuaciones. Por eso publicamos esa historia aquí en El Colombiano. Pues Daniel, porque entre otras cosas, realmente en ese video, en uno de los tantos videos, se le ve al presidente muy feliz. Es decir, para mi gusto, están tremendamente enamorados. Y cuando uno escucha la entrevista a esta mujer, ella nunca dice que no. Ella dice, estoy esperando instrucciones de la Casa de Nariño para poder hablar. Es como la sensación de están tan enamorados que ya es una relación muy abierta, pues se exhibe mucho, pero además lo que veo es que el presidente en realidad en esa relación de tanto enamoramiento, pues realmente no es que esté descuidando sus oficios de gobernante, pero sí llama la atención de verdad que a veces el gobierno se ve muy descuidado y no sabe uno si de verdad es porque el presidente está muy entretenido con esta relación. Ahora, Daniel, también hay que decir que la gente, hay quienes dicen que esto es una trampa, que esto es montaje, sí, que esto lo montó el presidente y el gobierno para una cortina de humo, que una trampa. Pues existe un porcentaje de posibilidad de que eso sea así, pero yo creo que es un porcentaje muy bajo, porque todo lo que hemos visto y que la Casa de Nariño no diga que no se pronuncie y que la mujer tampoco diga que no, la mujer que supuestamente está con él no diga que no, sino que tiene que recibir instrucciones de la Casa de Nariño, pues si lo que querían era hacer una trampa para que los medios cayeran y de pronto criticarlos, pues muchos de los medios por eso también se han abstenido, hay que decirlo. Pero para nosotros, un poco las evidencias y la falta de hablar de la Casa de Nariño quiere decir que sí hay, que esa realidad sí, Luzma, sí existe. Y lo que pasa es que, claro, es que el video es tan evidente, ¿no? El presidente en plena calle pública de un país que queda aquí, es que de Medellín está más lejos Leticia que Ciudad de Panamá, ¿no? Está aquí muy cerca, donde todo el mundo lo conoce, por eso la gente que quizá creía que era una trampa, pero puede que no sea una trampa, puede también ser una manera de ir mostrando su nueva relación. Y puede ir moviéndose por ahí. Luzma, y además vos te acordás que una vez vos y yo estábamos en una conversación en una reportería, digamos, y nos decían que justamente al presidente le gustaba ir mucho fuera del país cuando estuvo por Europa y todo eso, que le gustaba salir a tomarse a veces sus traguitos porque justamente era un incógnito, porque justamente no tenía esa atención que tiene el presidente de la República en Colombia, y me acordé de eso justo ahorita que lo estabas mencionando. Claro, yo creo, Daniel, que aquí como que el resumen de todo es que a uno sí le reviste cierta obligación de transparencia hacia el pueblo, los ciudadanos que lo escogieron. Una discusión similar ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos en cuanto a la salud del presidente hoy, Joe Biden. Todo el mundo se pregunta, claro, ¿el presidente está bien, está enfermo? Porque lo mismo, han salido muchos videos en redes sociales en los que se le ve un poco desorientado, un poco desconcertado, senil. La gente se pregunta, el presidente no está en la obligación, por ejemplo, de hacerse una prueba colectiva, pero la gente sí se lo exige. ¿Por qué? Porque creen que es un asunto más allá de la vida privada o el estado de salud de la persona, es un asunto de Estado. En este caso yo creo que es algo similar lo que
a la gente más que el chisme propiamente le interesa, y es saber, por ejemplo, si esta persona vive en Colombia y viaja a diferentes lugares con el presidente Gustavo Petro, ¿quién paga esos viajes? O, por ejemplo, si en realidad están en una relación, si esta persona tiene hermanos que tengan contratos con el Estado o que estén trabajando en estos momentos con el gobierno, entonces ahí habría o no un conflicto de interés. Creo que hacia allá ha tomado ciertamente como el rumbo de la discusión que hemos tenido todos los días como en consejo de redacción, y eso, la transparencia en muchos casos sí nos parece a nosotros que es vital, precisamente porque evita ese montón de suposiciones o murmuraciones y que se desvíe realmente la prioridad en un caso como este. Bueno, ese es el panorama de un tema que ha dado la vuelta por redes sociales, ha sido tendencia todo el tiempo, y en una especie de asolapamiento, pues como que muchos decidieron callar y no decir nada. Aquí en El Colombiano decidimos publicarlo y esas fueron las razones. ¿Usted qué tanto ve YouTube, Clarín? Le voy a ser sincera. Ahora soy mucho de Instagram. Mucho de Instagram. ¿Y Jaco? Yo sí veo más YouTube. Sí. No, Jaco tiene pinta de que ve Radio UPB, ya lo tengo pillado. Oiga, pero en YouTube estamos, usted se puede ver este video. Es muy probable que usted lo esté viendo en Instagram, como Clarín, que vea ahí una capsulita. Es más largo este capítulo, analizamos la realidad política de Medellín, de Antioquia y Colombia, y hablamos de otros temitas, como el fútbol, como la seguridad, y puede seguirnos, somos El Colombiano o periódico El Colombiano, nos puede encontrar así. Suscríbase, active la campanita para que no se pierda de este video podcast que cada vez es más famoso, hay que decirlo, nos está yendo muy bien, vamos subiendo, estamos muy contentos y así los informamos. Bueno, nuestro segundo tema es si usted tiene de pronto una hoja de vida, puede mandarla a la Casa de Nariño, porque mejor dicho se buscan ministros, se buscan viceministros, se mueven los puestos en la Casa de Nariño. Sorprendido, yo me quedé sorprendido con la salida del ministro de Justicia, me sorprendió bastante, y también la ministra de Agricultura salió esta semana, pero se cree que vienen más. Nos conectamos con Santiago Ángel, nuestro editor político. Santi, ¿qué más? Hola Daniel, hola Clarem, hola Luz María. Sí, pues definitivamente el gobierno está en este momento en época de remesón. El último nombre que conocimos del cambio fue a el ministro Juan Fernando Cristo, que va a reemplazar a Luis Fernando Velasco en la cartera del Interior, y pues por supuesto la ministra de Justicia, que había sido ternada por el presidente para el cargo de fiscal general, no salió elegida por la Corte Suprema y ahora es la ministra de Justicia. Y el primer tema de este remesón, pues sin lugar a dudas, es la constituyente, que ya el ministro Cristo de frente dijo que este gobierno la va a proponer vía el mecanismo de la Constitución del 91, que es un proyecto de reforma constitucional al Congreso. Todavía quedan algunos cargos que seguramente se van a cambiar en los próximos días. Se habla mucho, se hablaba de minas, pero parece que el de minas logró quedarse. También hubo cambio en transporte y vamos a ver en dónde para el remesón. Oíste, Santi, pero una de las cosas que llamó la atención, Clarem también, fue que la salida de Velasco no pareció como tan planeada, porque una vez se anunció la salida de Osuna, pues estaba su reemplazo. Cuando salió también la ministra de Agricultura, Mojica, tenía su reemplazo, pero cuando salió Velasco, que desde el momento uno dijo que no le jalaba la constituyente, que le parecía que eso podía salir mal, que no se podía hacer a los trancazos, no hubo reemplazo. El reemplazo se vino a conocer el jueves, cuando se anunció que Juan Fernando Cristo iba a llegar a la cartera, ¿no? Luzma. Tengo ahí un cuento en eso. Es que, curiosamente, desde antes de salir Luis Fernando Velasco, ya se estaba diciendo, buenas fuentes decían que era Juan Fernando Cristo el que lo iba a suceder, y pensamos que iba a ser por eso el anuncio inmediatamente. Extrañamente, luego entonces alguien nos comentó que no, que porque Juan Fernando Cristo no quería meterse, que porque le tocaba la constituyente y que no le iba a jalar a la constituyente. Pero entonces, salió el más animado de todos. Entonces yo creo, no, exacto, pero yo creo que entonces en ese tiempo entre que salió Velasco y se anunció lo de Cristo,
tuvo que haber algún tipo de reuniones y de acuerdos de él con el presidente de la República para definir el tema de la constituyente, porque fíjese usted que Juan Fernando Cristo, en su pronunciamiento sobre la constituyente, él dice que va a ser dentro de la Constitución, porque justamente entonces hay ahí como una diferencia complicada, porque mientras el presidente Gustavo Petro dice, vamos a mover el poder constituyente, que lo que es armar grupos de personas que pidan cambios, Juan Fernando Cristo dice, no, todo lo que se haga será dentro del marco de la Constitución de 1991. Entonces yo supongo que esa conversación que hubo tuvo que ver con eso, con esa pequeña diferencia entre que Juan Fernando Cristo hacía apenas menos de un mes había salido en unos videos diciendo que era una barbaridad hacer una constituyente, que no se podía hacer por fuera del marco de la Constitución, y que ahora sí entre, pero hay unos pequeños matices en la manera como hablan de la constituyente, que creo tal vez fue el arreglo que hizo con el presidente de la República. Claro, porque Juan Fernando Cristo lo que está sugiriendo es, para hacer una constituyente hay que ir al Congreso, ¿no? O Karen, ¿usted cómo lo vio? Sí, como se debe. Y ahora la conversación, estamos otra vez en todos los términos de la constituyente, pero ya el presidente Petro está hablando muchísimo de un acuerdo nacional. De hecho, ayer enumeró 9 puntos que él considera necesarios que se hagan primero antes de empezar a que cuaje, digamos, el tema de la constituyente. Creo, Daniel, además que el cargo del Ministerio del Interior, que es el ministro político, es un cargo muy difícil. Ya esta es la tercera persona, creo, que llega en el gobierno de Petro. Ni Alfonso Prada ni el ministro Velasco duraron más de un año con el presidente Petro, y pues es evidente que aquí todos estos cambios muestran un poco de debilidad o de dificultad para tener esa cohesión. Pues es que la verdad, yo ya perdí hasta la cuenta de cuál es el remesón. Es como el cuarto remesón que tiene la Casa de Nariño. Los ministros no han cuajado. No se ejecuta, la ejecución de la presidencia de la República está por debajo del 10%, en muchas carteras es mucho menos. Me extrañó la salida de Mojica, porque parecía que a Mojica le estaba yendo bien, sí, con la entrega de tierras y mucho con los trabajos de las comunidades afro. Por ejemplo, aquí nomás en Antioquia, en la frontera con Chocó, lo estaba haciendo muy bien, al menos eso decían las comunidades, y sale... No, y también el ministro de Transporte, de toda la camada de ministros muy cercanos a Gustavo Petro, yo creo que el ministro de Transporte es uno de los más valiosos, porque es bastante más sensato, aunque obedece todas las órdenes del presidente, que a veces no son tan sensatas, pues él sí es conocedor, él es un buen funcionario. Pues para mí también, lamentablemente, que haya salido, porque a veces las cosas son para empeorar. Estos cambios, esta cantidad de cambios de las que estamos hablando, Daniel, son un mal síntoma de gobierno, porque si ya el gobierno per se es corto, 4 años es corto para hacer grandes transformaciones, si usted anda cambiando la cabeza de la entidad, pues esa cabeza de la entidad no tiene tiempo de planear, de armar equipo, de diseñar metas. Eso no funciona. Con razón, parte de todo este problema del gobierno, parte de esta inacción, de esta incapacidad que muestra el gobierno de Gustavo Petro, tiene que ver también con esta rotación tan alta de ministros, que Santiago creo que había hecho el listado de los ministros. Santiago, habíamos hecho en política, porque vi recientemente que la República sacó un dato como de 35 y me pareció exagerado, porque nosotros habíamos contado como 17 hasta el punto en que íbamos. Nosotros hicimos la cuenta de 21 cambios en 22 meses de gobierno, y la República habló del total de ministros que han atravesado por el gobierno Petro. Es decir, pues claro, cuando hay un cambio, ellos cuentan por dos eso ministros, suena, uno que sale y uno que entra. Por eso suena más grande la cifra, sí, claro, por eso cuenta más grande. Pero Luz María, algo que es importante es que también es cierto que muchos sectores esperaban que este cambiazo fuera para otra vez lo que había sucedido antes en el gobierno, que era redirigir la estrategia hacia sectores o representantes en las carteras más radicales. Y eso realmente no pasó,
porque si uno ve los perfiles, por ejemplo, Ángela María Buitrago es una persona absolutamente técnica en el tema penal, es una mujer respetada en el tema penal, fue candidata a fiscal, pero también la ministra de Transporte es técnica en el tema, es decir, la ministra de Agricultura. Cuando uno ve los cambios, uno se da cuenta de que el presidente tampoco le jugó a llevar a este cambio a personas muy activistas que no conocen sus sectores, sino que trató de ser un poco moderado. Lo mismo con Juan Fernando Cristo. Cristo no es necesariamente un propias tropas de la izquierda, es mucho más santista y mucho más decente. Algo que me llama la atención ahí es que uno creía que venía, por ejemplo, un castigo para la ministra de Educación, ¿no? Después de ese papelón en el Congreso con la reforma, o que también podría venir para el ministro de Salud, que ha venido diciendo cada tanto sus disparates alrededor del sistema. O también estaba ahí el ministro de Hacienda, que también ha tenido peleas al interior del gobierno, lo ha tenido con otros ministros, con el de Salud, lo tuvo con la DIAN, en fin. Pero no sucedió de esa manera, Claren. Lo cierto es que hasta ahora no sabemos si vienen más movimientos o no. Se había hablado de 7 movimientos, tenemos 4 hasta ahora. Se espera que seguramente, como usted lo decía, Daniel, un movimiento en el Ministerio de Educación, que lo ha tenido muy complicado, pero también quisiera decir que Aurora Vergara, que es la persona que ha tenido que lidiar y sortear pues toda esta crisis, primeramente lo que ha sucedido, por ejemplo, en la Universidad Nacional, que hoy levantó su paro, es una mujer muy preparada, es una mujer que conoce bastante el sector, que se mueve muy bien, es muy respetada, y le ha tocado, lo que decía Santiago, pues lidiar con ciertas ideologías y con ciertos momentos muy críticos. No, pero es que esa sí está más ensanduchada que cualquiera, porque tiene por un lado al presidente con sus órdenes, por el otro lado a FECODE, a los estudiantes de la Universidad Nacional, o sea, le tocó bailar con... Pero además, pero sería una pérdida muy grande, porque esta ministra ha demostrado no solamente una capacidad, sino una calidad humana muy grande. Es más, ella fue la única que hizo bien la tarea en el Congreso, que puso de acuerdo a unos sectores, y luego como FECODE se enojó, le tumbaron la ley, pero se la tumbaron pues ya desde el Ministerio del Interior, para no molestar a FECODE. Lamentable sería que ella saliera. También, pero bueno. Oiga, pero volviendo, pues no sé si para cerrar el capítulo, Daniel, volvamos al tema de la constituyente. Ajá. Que a la gente le preocupa un poco de por qué la constituyente, y yo creo que está haciendo ya carrera entre muchas personas. Vimos mucha gente que se le opuso, no solamente el presidente de la Corte Constitucional salió fuerte, sino que también personas como Rodrigo Primi, que hemos dicho acá, es un jurista reconocido en la izquierda, y él se vino de frente en contra de la constituyente. Y como le he dicho, hasta el mismo ministro, aunque pareciera estar muy jugado, pero él dice dentro de la Constitución. Entonces no pareciera que fuera una constituyente, y cuando uno va a ver los 9 puntos de los que habla el presidente que se incluirían, pues básicamente no son 9 puntos de ninguna reforma que se necesite, sino que son desarrollos de la Constitución. Lo que se necesita es que gobierne, que actúe, que el gobierno ejecute, que el gobierno tenga proyectos, que haga los cambios del gobierno. La Carta Política, la Constitución no necesita ningún cambio. La Constitución no solamente es perfecta para lo que el presidente Gustavo Petro quiere, sino que da más posibilidades que lo que sería abrir la puerta a cambiar una Constitución. Es decir, es un riesgo demasiado alto. Entonces yo creo que el presidente Petro lo que nos tiene es hablando de la constituyente, lo que nos tiene es asustándonos, porque a él le gusta esto como de asustar a la gente, como para que la gente esté muy distraída en otras cosas, pero por lo menos, y gracias a Dios, pues tanta gente se le vino en contra en estos últimos 2 o 3 días. En realidad yo creo que difícilmente encuentra alguien, uno del país político o del país periodístico, del país jurídico, del país constitucional, que le pare bolas o que quiera seguirle la corriente al presidente Gustavo Petro con esto de la constituyente. Luzma, y para terminar, quiero me acordé de la columna que publicó Ramiro Bejarano, el columnista del Espectador, abogado muy reconocido, donde decía que este era el gobierno del desgobierno, y hacía un ajuste de cuentas justo a la mitad de este gobierno, y decía que aquí lo único que está funcionando, además de la incontrolada corrupción, son las agresiones del presidente.
y muchos de estos globos que tiran parecieran nuevos argumentos para seguir agrediendo a la oposición y a quienes le están haciendo control político. Daniel y Luzma, en nuestro análisis hasta ahora hemos encontrado que todo el país y todos los sectores políticos y jurídicos del Estado colombiano se han opuesto a esta idea de la constituyente, menos 2 personas. Y esas son el expresidente Ernesto Samper, que siempre va a tener pues los cuestionamientos por el proceso 8000, y el exvicepresidente Vargas Lleras, que sí le parece muy interesante ganarle a Petro en la constituyente, pero pues obviamente considerando el riesgo que no sabe uno si el expresidente Vargas Lleras, como tratando de pescar ahí en río revuelto para posicionarse para la próxima campaña política. Sí. Muy probablemente. Así que bueno, esto fue nuestro segundo capítulo de Mesa Central. Bueno, y después de mirar un poco el panorama nacional, en este tercer capítulo o tercer momento de Mesa Central vamos a hablar de un tema local. Jaco Clarem, Luz María Sierra continúa con nosotros desde llamada telefónica. Oiga, y es que 17 homicidios en junio, es el tercer mes consecutivo con menos homicidios desde 1979 en Medellín. Obviamente los homicidios son una gran tragedia, pero también hay que ver lo que están haciendo las autoridades para que la ciudad esté tranquila, para menguar el conflicto urbano, que ha sido un flagelo que vive Medellín desde los años 90 muy fuertemente. Santiago Olivares escribió la nota en el periódico y él ahí decía que lo que hoy es homicidios de un mes, en el 90 eran de un día, 17 homicidios en un día. Jaco, claro. Luzma, sí. Claro, es que a veces uno no valora ese tipo de estadísticas. Obviamente que mueran 17 personas en un mes asesinadas sigue siendo una tragedia, pero cuando en la época de los 90, incluso los 90 teníamos 26 en un día, eran más de los 17. Entonces, algo ha evolucionado la ciudad y yo creo que esto habla un poco de que la gente de Medellín no es violenta como en algún momento de la historia se quiso hacer ver, sino que eran unas bandas criminales peleando por el control de unos negocios y pues ahora la evolución de ese propio negocio ha dado para que de pronto entiendan que no se tienen que matar. Lamentablemente siguen haciendo negocios ilegales, pero realmente es que es una gran noticia eso de que solamente tengamos, es que no es ni siquiera uno por día, cuando a veces teníamos 25 o 26 por día. Así es, Luzma, y esta es una tendencia que viene más o menos desde la alcaldía de Alonso Salazar, de Aníbal Gaviria, cuando empezaron a bajar más dramáticamente los homicidios en Medellín. La última guerra, digamos, narco, fue la guerra entre Sebastián y Valenciano, eso fue más o menos en 2010, 2009, 2010, y bueno, Medellín ya está viendo otra cosa, y no es flor de un día, no se trata de solo un mes. Jaco, ¿usted tiene los datos de este año? Sí, no, incluso pues el comparativo interesante, ya por ejemplo que estábamos hablando de 2009, que tuvo pues como Medellín esa última gran guerra entre esas estructuras de Sebastián y Valenciano. En ese año el dato daba cuenta de que eran 148 homicidios por mes, o sea, por ejemplo, lo comparamos con el dato que tenemos en el primer semestre. Estamos hablando del 12% exacto, hoy, o sea, de esa cifra. Y lo que llevábamos en el primer semestre de este año son 143 casos, es decir, en un solo mes, en esa época, en 2009, moría más gente de la que murió en el primer semestre de 2024, o sea, lo que nos indica pues una reducción muy importante. Y ahora también, por ejemplo, que Luz María hablaba de los datos de 1991, pues que es el año más violento en la historia de Medellín y que incluso pues hubo un récord en mayo que fueron 650 homicidios en un solo mes. En ese año, por ejemplo, el promedio mensual era de 597 homicidios, o sea, vemos una reducción bastante importante ahí. Hace poco... Usted mencionaba, Daniel, el tema de las bandas. Es que en ese punto yo soy de las que creo que las bandas criminales hoy que están, muchos de sus capos, en la cárcel de Itagüí y que quieren hacer el proceso de paz total con el gobierno de Gustavo Petro, ellos han querido atribuirse la tranquilidad de la ciudad. Y yo creo que nos equivocamos en quienes le compran esa idea se equivocan. Porque una cosa es que ellos se dejen de matar, pero el problema siempre ha sido de ellos. Entonces no es que ellos le estén aportando a la tranquilidad,
sino que por su beneficio se están dejando de matar, pero qué bueno, pues que dejen de matar gente, pero no quiere decir que de la mano, que el día de mañana ellos dicen vamos a matarnos y se siguen matando, yo no sé. Claro, no sé si eso es así. Porque suena eso como a extorsión de mafia italiana en la que le dicen, ustedes verán, si no nos hacen caso en La Paz nosotros volvemos a calentar las calles. Y yo creo que hoy la ciudadanía es una ciudadanía mucho más empoderada políticamente y que sale y que negocia con los armados, que los rechaza, que los repulsa, y ellos mismos por eso también están negociando desde la cárcel de Itagüí, porque han visto que las autoridades están cada vez más encima, y lo que decís Luzma es cierto, ellos entendieron que no pueden seguir matándose como lo hacían, lo decíamos ahora, en la guerra de Sebastián y Valenciano, que era una división dentro de la oficina de Envigado, en 2009-2010, y que fue un momento muy oscuro de la historia reciente de Medellín, pero que no se compara en nada con lo que sucedía en los 90s y principios de los 2000s también. No podemos seguir comprándole los cuentos a los criminales, es decir, la sociedad no puede seguir en las narrativas de los criminales, tenemos que cambiar, pero lo que me llama la atención, Daniel y Jaco, es que realmente lo que está sucediendo en Medellín no es lo mismo que está sucediendo en Antioquia. Leímos un gran informe que hizo Jacobo con Juan Diego Ortiz y con Julio César, el fotógrafo, sobre esta mina. Qué cosa tan impresionante lo que ocurre en esta mina. Es una guerra bajo tierra, realmente yo creo que no hay otra igual en el mundo. Luzma, y este problema empezó en realidad en Buriticá hace varios años por un asunto de las bandas criminales, y fue que un directivo muy importante de quienes en ese momento, una empresa canadiense que regentaba la mina, que tenían los planos de lo que llaman la veta azul, que era una de las vetas con más oro del continente, filtró esos planos, imagínense esto, filtró los planos al Clan del Golfo. En ese momento incluso les decían todavía los urabeños muy maldecido eso, o muy mal dicho, y les entregaron los planos. Y así llegó el Clan del Golfo a meterse dentro de esos socavones. Ellos filtraron los planos para traer mineros artesanales, y en ese momento Buriticá pasó como de tener 2.000 habitantes a tener 10.000. Eso se convirtió en un problema, y me acuerdo que hasta hubo un cura anglicano que defendía al Clan del Golfo, y que quienes lo apoyaban repartieron amenazas a periodistas en Medellín incluso, que lo estaban denunciando. Claro, pero que nos cuente Jacobo, qué es lo que pasa ahí para quienes no tuvieron la oportunidad de leer el informe. Entiendan un poco de qué estamos hablando. Sí, bueno, pues digamos que a grandes rasgos lo que está ocurriendo en este momento, bueno, primero hubo una oleada de minería ilegal que comenzó más o menos en 2012 y empezó pues como menguarse en 2020, ¿no? Sobre todo porque entre esos años, entre 2016 y 2020, el ejército lanzó un operativo que se conoció como la Operación Creta, ¿no? Que básicamente era reforzar la presencia en Buriticá y tener efectivos precisamente persiguiendo a estos mineros. Que hay, por ejemplo, hay un punto importante que es muy controversial y es uno de los puntos más sensibles cuando se va al municipio, y es que los mineros que están en estos socavones no son mineros tradicionales. O sea, por ejemplo, Buriticá desde la colonia es un municipio conocido por su riqueza en oro, pero el minero tradicional era el que se metía a las aguas del río Cauca con una batea y sacaba el oro del agua. El aluvión. Uh-huh. Y eso ha existido toda la vida en el municipio, pero eso se acabó con el embalse del proyecto de Hidroituango. Y ahora lo que ocurre es que estos socavones es una operación muy compleja, muy técnica, o sea, no son mineros para nada pues tradicionales los que pueden meterse bajo tierra. Ni artesanales, ni tradicionales, no, hay que tener técnica, y claro, por eso es tan importante que una empresa esté ahí. Claro, ¿no? y también, por ejemplo, tener insumos como, por ejemplo, el explosivo del Indugel, que eso también hay otro entramado muy complejo, porque en teoría una estructura ilegal no tiene por qué tener ese tipo de explosivos, y para hacer esos cálculos se requiere gente que conoce de ese tema, o sea, aquí no estamos hablando... Indugel no se puede conseguir pues en la ferretería de la esquina, claro, sino que eso tiene una regulación incluso por las fuerzas militares, claro, ¿no? La venta. En teoría tiene un control muy estricto que se está transgrediendo para poder hacer esa operación. Jaco, y ustedes describían pero además es que lo que veíamos era que son 90 kilómetros de túneles bajo tierra, y en esos 90 kilómetros es donde se está dando la guerra entre los mineros ilegales, un poco auspiciados por el Clan del Golfo, y la minera legal, que es una minera china,
que está perdiendo todo el terreno con esto, porque les dispara, bajo tierra hacen disparos, ponen explosivos. Ustedes explicaban que hay cerca de 380 bocaminas, que es como que si uno va por esa carretera, uno ve unas casas allí, pero lo que está pasando dentro de esa casa es que hay un hueco grande, un socavón por el cual se meten estos grupos de ilegales a tratar de meterse a los túneles oficiales de la mina para explotar el petróleo y para tomarse como el control de esos túneles. ¿Es así, no? Sí, no, y incluso, por ejemplo, lo que contaban los trabajadores de la mina, esto es una completa anarquía, por eso, por ejemplo, en el artículo se presentó como una guerra de trincheras, es que, digamos que el modus operandi de ellos para poder infiltrar los túneles de la minera, es que hacen, digamos, un mecanismo que llaman infartar el túnel, que básicamente es como ellos tienen planos también de los túneles de la mina, empiezan a calcular cómo lo van infiltrando y entonces, digamos que está el trabajador normal en sus labores y empieza a escuchar que metros arriba empiezan a sonar varias explosiones hasta que abren el hueco con el túnel de la mina. Y ahí empieza, por ejemplo, que eso no lo va a hacer para nada un minero pues, ancestral o tradicional. Cuando se abre el hueco, hay una persona que está al frente de ese hueco y empieza a disparar para que los trabajadores oficiales de la mina y también, por ejemplo, el personal de seguridad se vaya de ese túnel. Inmediatamente hacer el hueco empiezan a tirar unos bultos, pues también como con el material que han sacado cuando están haciendo el socavón. Con la piedra. Y incluso también bajan unas pipetas de gas que pueden explotar. Entonces es como, usted me deja aquí, yo le infiltro el túnel o aquí nos morimos todos. Entonces es una situación bastante compleja. Y ya cuando llegan al túnel de la minera, hacen unas barricadas también los mineros ilegales y ya queda por completo inhabilitado ese tramo para la empresa. Y el dato que, por ejemplo, daban ellos era que el 60% de los túneles de la mina, o sea, es una mina muy grande, nos estaba hablando Luz María del dato de los 90 kilómetros, que eso es una novena parte de lo que mide el túnel del Toyo, que es el más grande del continente. El 60% de esos túneles ya están cooptados por esos mineros, que se estima pueden ser entre 1.500 y 2.000. O sea, eso es una operación gigantesca y es una completa anarquía. Y eso es una operación obviamente liderada por la criminalidad del Clan del Golfo, una banda además que le ha dicho al presidente Gustavo Petro que dice que quiere hacer la paz, pero mientras tanto se están metiendo ahí a esos socavones. Me recuerda mucho la estructura de los socavones que ustedes describían ahí, lo que también sucedió en la mina El Silencio de Segovia, que es una mina que tiene como 30 niveles, ya 15 están inundados, que eso es lo que puede pasar. Incluso muchos advierten que esto se puede derrumbar, que parte de la montaña se puede derrumbar y sería una catástrofe de niveles pues inéditos en el departamento. Ustedes pueden leer toda esta información en El Colombiano. Hay una cosa muy interesante, el internet nos permite ver infografías digitales. Claren Baloyes, que es nuestra editora web, sabe eso, ¿no? Y aquí se esfuerzan mucho en hacer ese tipo de infografías, pero también comprar el periódico impreso le permite ver la infografía del impreso, las fotos bien bonitas, así que si puede conseguir ese periódico, consígalo para que lea el informe. Luzma. Ajá. Pero para terminar este capítulo, es que en realidad lo que se ve ahí lo conectamos con lo que empezamos, con que Medellín está mostrando unas cifras muy buenas, pero el resto de Antioquia está en una situación realmente complicadísima. No, pues apenas hace unas menos de 24 horas, 6 militares cayeron en un campo minado puesto por el Clan del Golfo en Valdivia. Pero contamos esto de esta mina que queda en el occidente. Contamos también, hace 8 días hablamos de la masacre en Río Negro, que tiene como una derivación de guerra por el control territorial en el oriente lejano. Y también hemos contado lo que pasa en el nordeste, que lleva 2 años ya casi una guerra. Entonces, lo que vemos en realidad es que hay una pérdida importante del control, del manejo territorial por parte del Estado colombiano. Y realmente lo que acaba de decir el gobernador, que le pide al gobierno que acabe con el cese al fuego, porque lo que está pasando, según denuncia el gobernador, es que los militares de brazos cruzados, porque tienen la instrucción de que estamos en cese al fuego, mientras los grupos armados
van copando territorios y van tomando el control de estos territorios. Claro, y finalmente es un capítulo muy parecido a lo que sucede en el Cauca. Obviamente aquí hay una ciudadanía mucho más fuerte, unas fuerzas armadas, una fuerza pública mucho más preparada, mucho más pie de fuerza, pero es lo mismo, ¿no? Se les cede territorio a los criminales, ellos avanzan, copan tierra, copan negocios, captan lo ilegal de otras bandas y así van creciendo. Un panorama muy preocupante en medio de esos ceses al fuego, porque muy bien dijo Tipatiño, le salió como el tiro por la culata con ese comentario. Él dijo, el presidente no da consejos, da órdenes. Y claro, cuando el presidente sale a decir que hay que hacerle pasito a una banda, pues las Fuerzas Armadas ven ahí esa su comandante primero. Esto fue Mesa Central, muchas gracias por acompañarnos, gracias Clarem, gracias Jaco, gracias Luzma desde Bogotá, y recuerden seguirnos en El Colombiano. Aparecemos en YouTube, en redes sociales aparecemos como Periódico El Colombiano. En YouTube suscríbanse, activen la campanita, dejen su comentario, de verdad que muchos los leemos y estamos muy atentos. Que tengan un muy buen fin de semana, mucho fútbol. A esta hora no hemos visto jugar a la selección, ojalá gane la selección, ojalá se diviertan y pasen muy bueno viendo fútbol en familia. Que estén muy bien.